Pero también decíamos que hay autores que agrupan todos los indicadores en las tres grandes problemáticas que tiene la empresa. Estas tres grandes problemáticas son la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento. Entonces, que aquí podemos tener indicadores estáticos, indicadores dinámicos, aquí también y aquí también. Decíamos también una premisa inicial que los indicadores, su resultado, es decir, el resultado que genera de aquí, por ejemplo, que aquí diera un porcentaje X, un 15% de rentabilidad, esto por sí solo no nos dice nada, porque ¿qué es un 15% de rentabilidad? Es un valor. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Estático y dinámico. Estático y dinámico. Listo. Este 15% de rentabilidad no nos dice nada, porque no sabemos si esto es bueno, regular o malo, o muy bueno, regular o muy malo. ¿Cómo sabemos eso? Listo, comparándolo con algo, y vamos a verlo aquí, esos cuatro algo. Entonces, esto es necesario comparar. Hay cuatro aspectos que la teoría financiera considera que se debe comparar este resultado. ¿Con qué? En primero, con los promedios, con los valores promedios, o también denominados estándar, de las empresas del sector económico o social donde opera el negocio. Entonces, poníamos el ejemplo del sector comercial. Si yo tengo una tienda y obtuve esta rentabilidad, entonces yo voy a mirar cómo es el comportamiento promedio o medio, estadísticamente hablando, de ese sector. ¿Quiénes hacen eso? Puede hacerlo la Cámara de Comercio, puede hacerlo otro gremio del comercio interesado en mirar el comportamiento, porque ha hecho un análisis, un benchmarking financiero de todas las empresas y se concluyó estadísticamente que las empresas en general tienen un promedio de utilidad o de rentabilidad del 20%. Ahora sí cobra sentido esto. ¿El 15% es bueno o es malo? ¿Positivo es bueno? Un signo negativo como No. Comparando con el 20, pues es malo. Es positivo. Es malo. ¿Ah? Es malo. Comparando con el 20, el 15, comparando con el 20% es negativo, es malo. Claro, porque yo no estoy en la media, no estoy en el comportamiento medio de los negocios que operan. Entonces, si este es mi sector,
este es mi sector donde yo tengo los competidores y ni siquiera estoy en la media, entonces ya me causa un interrogante. ¿Por qué no obtuve yo la misma rentabilidad que tienen La el resto de competencia. los negocios? ¿Qué pasa? ¿Qué hace o qué factores inciden para que se genere la rentabilidad del negocio? Las ventas, las ventas, entonces yo tengo que ir a ver qué pasa con las ventas. Bueno, ¿me está vendiendo? No. ¿El precio con el cual estoy vendiendo es el adecuado? ¿El costo al que yo estoy comprando la mercancía es alto, bajo? Los gastos de administración y venta que estoy obteniendo son bajos, son altos, son adecuados. Los intereses que estoy pagando por la deuda me hace obtener menos utilidad antes de impuestos. ¿Cómo influye la tasa de impuestos en la disminución de la rentabilidad, de la utilidad? Esto por el lado De las ventas. por este lado, por la ganancia, por la utilidad. Y por aquí, ¿qué pasa con los activos? El volumen de activos es el adecuado, la estructuración de la estructura de activos es adecuada, hay más activos corrientes que pasivos corrientes, dependiendo de la naturaleza del negocio. ¿Cómo está el capital de trabajo? Todas esas preguntas vienen a la mente al analista cuando hace esto. Algo que está pasando, hay algo que no estoy haciendo bien Para estar por debajo de la que estoy media. por debajo de la media. Ustedes saben qué es la media, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la media? Es el dato. ¿Ah? Un punto intermedio que no es ni tan bueno ni tan malo, sino que se mantiene ahí como que es. La media es el promedio simple. La media es un promedio simple. Entonces, ¿qué es la media estadísticamente? Es esto. Por ejemplo, si aquí está la media y aquí sale la curva, esta, este es el punto medio, quiere decir que hay empresas que están aquí, ese es el 20%. Entonces, hay empresas que están aquí, 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 aquí. Pero hay otras que están aquí, 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 aquí. ¿Verdad? Entonces yo tengo que estar aquí, en el punto medio. Porque estos están por encima y estos están por debajo. Los que están por debajo, en términos de rentabilidad, están mal. Y los que están por encima, están bien. Porque lo que uno aspira es la rentabilidad, que haya más rentabilidad. Este es el primer aspecto con el cual comparo esos resultados. El segundo aspecto, y que dicen los expertos, es que se debe comparar con su propia visión estratégica del negocio, que son sus objetivos o metas financieras. Objetivos y metas financieras.
Y yo les decía que las empresas organizadas, las empresas creadas con rigurosidad técnica y científica desde el punto de vista de las finanzas, anualmente hacen esto, establecen objetivos y metas financieras. Entonces se reúne la junta directiva, se reúne la asamblea, y si es de 2 socios, pues se reúnen los 2 socios, y si es uno solo, se reúnen con los empleados, y algunos inclusive involucran toda la parte interesada, pueden llamar a los proveedores, y hacen las metas financieras y establecen, bueno, para el año, si se reúnen en el diciembre 24, pues para el año 25, la rentabilidad del negocio la vamos a establecer en un 10%. Se va a trabajar para que el objetivo de alcanzar para el año 25 una rentabilidad del 10%. 10% sobre el volumen de activos o general. Entonces, al terminar el año 2025, viene lo que se llama, digamos, los balances, las revisiones. Entonces se hace todo eso que hicimos, que se hace de análisis horizontal, de análisis vertical, se hace el indicador y se establece que el indicador que nos dio fue el 15% de rentabilidad. Entonces, y yo había establecido el 10%. Ahora, ¿es bueno o es malo con respecto a sus propias metas? Es bueno. Es bueno con respecto a sus propias metas. Aquí es bueno con respecto a las propias metas. Pero es malo con respecto A la media. de la industria, donde opera el negocio. Ahí también o nos conformamos con esto, porque esa es nuestra meta. Y decir, bueno, si logramos nuestras propias metas, nosotros nos pusimos eso. Entonces, puede entenderse que es necesario aquí un plan de mejora. Si yo tengo, si aquí tengo 5 puntos todavía por alcanzar, yo puedo ajustar la meta para el año 26. Entonces, para el año 26, voy a decir que la meta no va a ser el 10, sino el 20%. Este ejercicio me permite visionar el siguiente año y es el proceso de planificación con prospección. El tercero tiene que ver con los periodos anteriores. Entonces, mire que en el análisis horizontal me puede dar esta información. Entonces, con los periodos anteriores yo puedo saber en cuánto aumentó o disminuyó o qué porcentaje hay de rentabilidad en los años. Entonces comparo el año 25, por ejemplo, el año 25 con el año 24. Perdón. El año 25 con el año 24. Si aquí en el año 24 la rentabilidad fue del 15% y aquí fue del 20%, pues yo voy creciendo, voy aumentando con respecto al año anterior, que ya me da una visión, y así lo puedo comparar con otros años anteriores. En el 23 fue del 10. Entonces miren que hay un incremento del 5 puntos y de 10 puntos con respecto a este año, y ahí voy haciendo el análisis. Aquí no hay ningún inconveniente. Otro
otro aspecto con el cual puedo comparar esos resultados es con otros indicadores. Con otros indicadores. Por ejemplo, yo puedo comparar el resultado de la rentabilidad con otros indicadores, como por ejemplo indicadores de liquidez. Entonces, me dio una liquidez, por decir algo, de 2 pesos por cada peso que se debe. Tengo 2 para pagar y obtuve una rentabilidad del 2%. Yo puedo hacer un juicio de que la liquidez permanente de la empresa me contribuyó a obtener una rentabilidad más alta. Estoy comparando un resultado de un indicador diferente con el indicador de rentabilidad. También puedo comparar un indicador de endeudamiento con un indicador de rentabilidad. Digo, si el endeudamiento de la empresa es alto, puede ser causa de que haya una rentabilidad alta, porque a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces yo puedo hacer esos comparativos. Y por último, otros indicadores, no, ya, con eso son 4 aspectos, con los cuales yo puedo comparar los resultados de los indicadores. Entonces, si yo les voy a que ustedes apliquen esto con un ejercicio hipotético, yo les doy, por ejemplo, los resultados de los estándares. Por ejemplo, les digo que la empresa tiene esta situación X, pero que el sector donde opera el negocio tiene estos resultados del indicador de rentabilidad, de liquidez, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, etcétera, etcétera. Una tabla, que es la tabla que ustedes pueden encontrar en una revista técnica, que pueden encontrar en un informe de cualquier contador, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes vean que eso lo podemos simular a la realidad existente. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay dudas? Claro. ¿Me han dado la tarea de leer algo de esto? ¿Han visto algún video o tantas formas de...? Estoy ciego. ¿O no han tenido el tiempo? ¿Con el miedo? Bueno, haciendo entonces, volviendo a esos 3 grupos de indicadores, vamos a comenzar por estos, que fue lo que hicimos, ¿no? Comenzamos por aquí. La liquidez. Y decíamos que la liquidez es El cash con el que se cuenta. El efectivo, el que tiene a la mano, puede disponer de. No es el que tiene la mano, el que puede disponer de él. El efectivo puede ser en efectivo o en caja o banco. Como para que se configure el hecho de que sea líquida o no sea líquida. ¿Y cómo se interpreta la liquidez en la empresa? Si es rentable, es la ¿no? capacidad que tiene la empresa de endeudamiento. de generar flujos de fondos
suficiente para cumplir con las obligaciones de corto plazo en el momento en que le sean exigidas o requeridas. Ojo con subrayemos esa parte cuando le sean exigidas o requeridas. ¿Por qué? Porque si el cobrador, el proveedor viene a cobrar y él tiene la plata en cuentas por cobrar o lo tiene en inventarios, él no va a poder pagarle. No puede ser líquido. Entonces allí no hay liquidez, porque él tendría que decirle al acreedor, mire, espérese un momentico hasta que yo venda porque... Y lo mismo pasa con los inventarios. Si bueno, tiene que esperar que yo venda porque si a menos que me reciba con el producto para pagar. Entonces no se les olvide eso. Capacidad que tiene la empresa para generar fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, todas aquellas obligaciones que se cumplan menor de un año. Es la capacidad en el momento en que le sean exigidas o requeridas, en el momento en que se venza la obligación. La capacidad que tiene la empresa para resolver a corto plazo. ¿Sí? Entonces, la liquidez de la empresa se refleja en su capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Es el recurso que necesita la empresa para poder cumplir con esas obligaciones, para pagarle a los trabajadores, para pagar las obligaciones financieras de corto plazo, para pagar la nómina, para pagar el arriendo, para pagar el agua, los servicios públicos, etcétera, etcétera. El capital de trabajo. Y para comprar la materia prima, o para comprar la mercancía si es una empresa comercial. Entonces la liquidez se refleja en el activo corriente de la empresa. En el activo corriente de la empresa. En ese activo corriente es igual a capital de trabajo, y ya lo hemos dicho bastantes veces. A capital de trabajo. Capital de trabajo. Está conformado por el dinero en caja o banco. O sea, este es el más líquido, es decir, que yo puedo usar en el momento que me vienen a cobrar, quitarlo. Inventario. O le hago una transferencia, o le doy un cheque, lo que yo sé que él va a tener el efectivo. O no efectivo, no hablemos tanto de efectivo, hablemos de la fácil convertibilidad del dinero. La caja o banco, las cuentas por cobrar, Y el inventario, ¿no? las cuentas por cobrar y la existencia o los inventarios. Y que estas tres cuentas reflejan el capital de trabajo de la empresa. Si eso es cierto, entonces los estudiosos dijeron, bueno, entonces ¿cómo medimos la liquidez de la empresa? Haciendo la comparación de las cifras que se derivan del activo corriente y el pasivo corriente, porque este es el capital de trabajo que tiene pero para pagar las obligaciones de corto plazo. ¿Y dónde están las obligaciones de corto plazo? En los proveedores, en las cuentas por pagar menores de un año, cuentas por pagar, los acreedores, las obligaciones financieras, todos de corto plazo. Entonces yo necesito tener aquí para cumplir con esto. Entonces, estos señores dijeron, siglo XVII, una empresa será líquida si y solo si
Sí y solo sí. Al comparar el activo corriente con el pasivo corriente, tiene una relación de 2:1. Es decir, que por cada peso que deba, Tenga dos para solucionar. tenga al menos uno para pagar. Si tiene dos, mejor, que este es el ideal. Eso fue lo que dijeron. O sea, activo corriente 1 y pasivo corriente Activo 2. corriente sobre pasivo corriente. Si tengo 200 millones o 200 billones de dólares sobre 100 de pasivo corriente, esto me da 2. Lo que quiere decir que si me vienen a cobrar estos 100 que debo aquí, pago y me quedan 100. Pago 100 y me quedan 100. Esta es una relación de 2:1. Entonces, esto lo llamaron la prueba infalible de la liquidez, la razón corriente. Razón corriente. Listo, eso fue allá en el siglo XVII, pero el siglo XVII, y aquí es donde quiero que me escuchen claramente. Sí, con los 5 sentidos. En el año 2, en el siglo, en el 2017, 2000, ¿qué? En el 1900, más bien. Sí, en el siglo XVII, sí. En el siglo XVII, la economía era una economía más de demanda que de oferta. O sea, había más compradores que vendedores. Más compradores que vendedores. Esta situación era una situación muy buena cuando la economía estaba bollante y los oferentes eran los reyes. Aquí el oferente era el rey. Él ponía las condiciones. No tenía competencia. No había competencia. Él ponía las condiciones. Entonces él decía, voy a producir carro negro, y el que no quiera carro negro, allá él. Entonces si no compra, no lo compra. Carro negro. Listo. Aquí se privilegiaba la producción. ¿No la ven? La producción. ¿Por qué? Porque si se producía, ya prácticamente estaban vendidos. Había una cualidad de esa economía y era la venta a contado. El que no tenía el dinero no obtenía el bien y el servicio. No existía el crédito. O sea, el fiado todavía no existía. Ah, chévere. El crédito no existía. Yo no sé si ustedes lograron ver en algunas tiendas pintorescas que tenían dos cuadros. Un cuadro del que vendía crédito y un cuadro del que vendía contado. El cuadro del que vendía a contado era un hombre corpulento, gordo, porque en ese momento también la belleza era la gordura. El concepto de belleza cambió después que el experto era el bonito. Claudia está viviendo la temporada. Claudia está viviendo la temporada equivocada. En esa época
de bienestar, de buena vida, de burguesía, porque cuando eso ya existía la burguesía. Ahora no, ahora uno tiene 5 kilitos de más y así que lo Entonces, quieren y matar. por el otro lado estaba el que vendía crédito, otro cuadro, donde estaba alguien ahí harapiento y las ratas comiéndose el negocio, y había una especie como de suciedad, de todo lo que se relaciona con pobreza, con ruina. Entonces eso era muy, digamos, caricaturesco, si me valen el término, de cómo que vendía contado estaba en mejores condiciones que el que vendía crédito. Listo, pero en ese momento el que no tenía el dinero simplemente no compraba. Entonces miremos esto, ¿para qué lo hacemos? Digamos ese comentario para llegar a lo siguiente. Si aquí habíamos dicho que La liquidez. la liquidez era 2-1, los activos corrientes están conformados, como dijimos allá, Proveedores, caja, cuenta por cobrar. caja o banco, más las cuentas por cobrar, más los inventarios sobre los pasivos corrientes. Listo. ¿Dónde creen ustedes en este siglo donde estaba el dinero? Claro, en caja, porque vendía contado. Entonces, vendía contado. Todo lo que se producía se vendía. O sea que aquí hay inventario. Cero. Cero. Cuentas por cobrar cero Y porque no se cuentas por manejaba. cobrar, si vendía cero. De los 200, ¿dónde estaban? Aquí. Entonces, era líquida porque la plata la tenía ¿dónde? Aquí en caja abajo. La plata estaba aquí. Listo, portantizado. Ahora se volteó la arepa. Para La más. otra cara de la moneda. Ahora son más de oferta que de demanda. Ahora Hay variedad. hay variedad. O sea, los vendedores Tienen más competencia y más oferta. Los vendedores son millones. De cualquier bien o servicio que yo quiera ofertar está competido el mercado. Y si no le montan la competencia. Entonces, aquí tengo que emplear estrategias para poder atraer al cliente, generar fidelidad del cliente. Entonces tengo que vender a crédito. A crédito, precio bajo, buena calidad, buen servicio por venta, enamorar al cliente, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nace que el rey es ¿quién? El que compra. El cliente. Entonces, el cliente es el rey. Entonces, la corona pasó de aquí para acá. Entonces, ¿dónde estarían los 200 en esta nueva realidad? 50% cuenta por cobrar, 50% inventario. Podría estar aquí, 100 aquí, 50 por cobrar y 100 en inventario, y aquí la probabilidad es Cero. alta de que sea cero sobre el pasivo corriente. Entonces, ¿ahí sería líquida? No. No sería líquida. Y me va a dar el mismo resultado. 100 más 100, 200. 200. Entre 100, 2. Pero ya no sería líquida. Pero ya no sería líquida porque esta situación no la permite. Entonces la fórmula el dinero, en el momento en que sea requerido. y en el momento en que sea requerido, no lo va a tener.
O sea que sobre esa- en esta situación. O sea que esa fórmula de los 1600 no sirve. Listo. Entonces, buscando soluciones a esta situación, los entendidos que generaron otro indicador, que es la prueba ácida, o prueba del ácido, como lo llaman en algunos otros países, como Brasil o como Venezuela, se llama prueba del ácido. Aquí se llama prueba ácida. La prueba ácida hace lo siguiente: activo corriente menos inventarios sobre los pasivos corrientes. ¿Qué se estaba haciendo allí? Sacando del total de los activos corrientes, sacando los inventarios por considerarlos los menos realizables, los de mayor dificultad para convertir en dinero. Se lo resta al total de corriente. Entonces, si yo tengo el total de activos corrientes de 200 y le resto 100 de inventario, menos 100, me daría aquí el resultado de 100 sobre 100 igual a 1. Entonces, la prueba ácida es 1. O sea, la relación ahora Este 1 a 1. Por cada peso que tiene, por cada peso que debe, tiene uno para pagar. Responder con la obligación. Pero todavía aquí queda el mismo problema con la cuenta por cobrar. Porque aquí en los activos corrientes me quedó la caja o banco más la cuenta Por cobrar. Entonces este invento Tampoco resultó. pues estamos haciendo prácticamente lo mismo. Sin embargo, estos indicadores todavía se calculan porque pueden dar una idea de la liquidez de la empresa, pero no hay que complementarlo con otros indicadores porque por sí solos ellos tienen unas debilidades en su interpretación de acuerdo a la realidad existente. Pero si ustedes toman hoy un libro, toman un estudio que haga un contador sobre el análisis de una empresa, eso lo van a encontrar, lo van a sacar y lo van a decir que... Pero no, lo que no podemos es conformarnos con solamente eso, hay que complementarlo con lo que... ¿Cuál? Relación de 1 a 1. Relación 1 a 1. Justo aquí. Porque para medir la liquidez esa que está arriba. Activo corriente sobre pasivo corriente. Sí, esta es la general. Pasivo corriente. Activo corriente o pasivo corriente. Activos corrientes son de caja. Será 2 a 1. Es el ideal. Es líquida. Es el ideal, o era el ideal en el siglo pasado. Era el ideal en el siglo pasado. Si sucedía este escenario. Pero ya en el nuevo escenario ya no podemos conformarnos con que el 2 a 1 es ya es el ideal y podemos decir categóricamente que la empresa es líquida. Tenemos que ir a revisar otras cosas. En principio podemos decir que sí, que hay como una idea de la liquidez, porque como es del capital de trabajo, si yo realizo los inventarios y si cobro, pues inmediatamente tengo liquidez. Pero actualmente no se considera, o sea, solo lo que está en caja y banco por el pasivo. Vuelvo y le repito. Ahora yo puedo sacar estos dos indicadores, la razón corriente y la prueba ácida, que es lo que
aumentar la liquidez de la empresa, pero no podemos decir como verdad absoluta, categóricamente no podemos decir que es líquida de entrada. Esto nos da una idea de la liquidez, pero la liquidez, volvemos y repetimos, es si tengo el dinero para cumplir con las obligaciones en el momento en que les sean requeridas. Esto no nos va a poder hacer, no se va a poder hacer porque la plata está invertida en cuentas corporales, en inventario, por la forma la forma que tiene este escenario. Vendemos a crédito y probablemente tenemos que hacer mucho esfuerzo para poder vender, porque para poder vender tenemos que hacer todo eso que dijimos ahora, de hacer las realizaciones, de hacer la propaganda, de publicarlo en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y no es fácil vender. No es fácil vender, o sea, esto se complica. Entonces no puedo decir de entrada que esto es líquido. Entonces vamos a ver otras herramientas que nos permiten complementar este primer análisis o esta primera visión panorámica de lo que puede ser la liquidez de la empresa. Profe, ¿me puede aclarar lo que son los pasivos corrientes? ¿Son las facturas, deudas y eso que debe la empresa? Sí. Los pasivos corrientes. Los pasivos corrientes son todos estos. Los proveedores, bueno, aquellos que suministran las materias primas, que suministran las mercancías para la venta. Entonces ellos nos generan a nosotros una factura. Esa factura tiene establecido unos días de pago, generalmente 30, 15, 20, 30, 45, hasta 45 días. Cuentas por pagar son todas aquellas obligaciones que no están, digamos, como son de personas naturales o de personas o de empresas que tienen un corto plazo y no las podemos clasificar como obligaciones financieras. Los acreedores son más deudas, las obligaciones. Los mismos acreedores también son otras cuentas, tipo de cuentas por pagar. Claro, Las obligaciones financieras, aquellas que se cumplan en el corto plazo, incluso algunas obligaciones financieras de mediano plazo, podríamos clasificarlas acá si las cuotas se pagan antes del año. Entonces, aquí llevamos dos indicadores. Hasta aquí llevamos dos indicadores que no son los... Hombre. No son los que generan una conclusión definitiva. ¿Cuáles son esos dos? La razón corriente y la prueba ácida. Aquí igual la razón corriente. Activo corriente sobre pasivo corriente. Aquí igual la prueba ácida. Hemos visto esos dos indicadores. ¿Qué? Bueno, No, eso no lo hagas. si esa agua a ti te cayó con quemada. Cuando nosotros inicialmente dijimos que la razón corriente es igual al activo corriente sobre los pasivos corrientes. Y dijimos que este eran 200 y este eran 100 para un resultado de 2. Aquí el análisis estaba fundamentado en la cantidad de los activos corrientes sobre la cantidad de pasivos corrientes. El análisis estaba privilegiando las cantidades. Pero la liquidez
no requiere solamente de las cantidades, sino del tiempo de cumplimiento. ¿Sí? Porque si nosotros en una empresa normal operando, entonces yo tengo en caja esos 200, ¿verdad? Y debo estos 100. Yo tengo que saber cuándo me van a ingresar estos 200 y cuándo me van a cobrar estos 100. ¿Por qué? Porque cuando yo hago en mi análisis, por ejemplo, en las finanzas personales, usted dice, a mí me va a ingresar el mes entrante tanto dinero. ¿De qué? Tengo el sueldo, tengo algo que arriendo, una casa, arriendo, vendo mercancía y obtengo un dinero, venta de mercancía. Y en el mes de junio, yo espero que esto me ingresen 200 milloncitos. ¿Y cómo lo hacemos como empresa? Porque esto es como persona natural o persona... Igual, como persona natural. Porque si es una empresa de la que tú tienes algún inventario ahí, pero tú no sabes cuándo vas a recibir 200 porque no sabes cuánto vas a vender. ¿Cuándo vas a vender? Eso es algo bien fundamental para el análisis. Pero vamos a terminar esto y ya pasamos a eso. Entonces, yo espero que en junio me lleguen 200. Pero mire que yo puedo decir, como presupuestando, en el presupuesto puedo decir me llegan 200, pero igual tampoco sé cuándo me llegan. Yo sé que en junio llegan 200, pero pueden llegar el primero, el 15, 20. ¿Cómo sé yo en qué fecha llegan? ¿Ah? Esperando que lleguen, no, porque si usted va a esperar que lleguen, no está planificando, está trabajando sobre los hechos. Y recuerden que los administradores trabajan sobre los presupuestos. Si llega para junio, pues yo diría que llega para finales de junio para no tener complicación al inicio si no llega, ¿no? Pero eso no me lo dice, eso me lo dice la experiencia y los documentos. La experiencia y los documentos. Si yo no tengo documentos, pero tengo datos históricos del comportamiento de la llegada de esos recursos, pues yo puedo inferir que van, por ejemplo, si todos los ingresos llegan entre el 15 y el 20, y así viene el comportamiento de los últimos 10 años, yo puedo decir que en el año 21 ya tengo la plata. La probabilidad es alta de que me lleguen entre el 15 y el 20. Del 15 al 20 lleguen los recursos. Entonces yo planifico con esa realidad. Pero también con las situaciones de los hechos reales. Si a mí me pagan los días 30 y la empresa nunca falla, me paga el 30, yo puedo categóricamente decir que cuento con esos 200 el día 30. ¿Verdad? Entonces aquí juega papel importante el tiempo de ocurrencia del hecho. El tiempo de ocurrencia del hecho. Entonces llegan estos 200 entre tal y tal fecha. Entonces tengo que mirar cuándo llegan cuándo debo pagar los 100. Entonces, ¿cómo sé cuándo debo pagar los 100? Por la factura del proveedor.
o por la factura de la servicio. obligación que debo pagar. Entonces, si aquí el recurso llega entre el 15 y el 20 de junio, y aquí el vencimiento de Está entre el 5 y es el el 10. 10 de junio, ¿podría ser líquida esa empresa o esa persona? No, Porque no tiene. porque él no va a tener el 10 de junio, no va a tener la plata para pagarle. Él no va a tener el 10. Pero, si no es el 10, sino el 30 de junio, Sí, el líquido. miren que él le llegó el 15 y el 20 y todavía le quedan 10 días para trabajar con él. Aquí él es líquido porque en el momento en que le serían requeridas, él va a tener el dinero, porque le llegó el 15 o el 20, él va a tener la plata. Pero además, él no la va a tener el 20, entre el 15 y el 20, sino que la va a tener el 10. Entonces, él va a tener 10 días para que ese dinero pueda hacer lo que él quiera con ese dinero. En la empresa, si es en la empresa, pues lo puede poner Siempre y cuando le genere rentabilidad. y si es una persona natural, pues puede poner eso en un CDT, puede comprar algún producto, etc. Entonces, aquí hay liquidez, pero miren la perspectiva de análisis. La perspectiva de análisis ya no es si hay más corriente, más activo corriente que pasivo corriente. Aquí se está privilegiando la cantidad. Aquí el análisis es el tiempo de ocurrencia de las obligaciones, tanto de la Anteriores. llegada de los activos corrientes como de la salida de los pasivos corrientes. Aquí lo importante aquí es el tiempo de ocurrencia. Ojo con eso, que los indicadores que vamos a hablar ahora precisamente privilegian es esto y no esto. El tiempo de ocurrencia. Aquí es donde vamos a hablar de esos indicadores dinámicos o de rotación que nos permiten ser un poco más estricto en el análisis y tener una mejor visión de si una empresa es líquida o no líquida. Ok. ¿Qué tiempo hay? Ya se me